Bendiciones, ¿cómo están? Estamos listos aquí para continuar con nuestro devocional el día de hoy, para que podamos estar atentos, mi amada iglesia. Quizá algunos ya están por ahí a punto de dormir. Háganme saber si ya nos estamos por ahí viendo. Creo que ya. Muy bien. Una disculpita por la hora, nos atrasamos un poquito, estábamos por ahí atendiendo algunos asuntitos de la iglesia, a veces se junta un poquito el trabajo, pero aquí estamos listos para continuar con nuestra lectura. Vamos a orar y para que Dios sea quien nos ayude a estar receptivos a lo que Él quiera hablar a nosotros. Dios, gracias te damos por este tiempo en el que podemos meditar en tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, haznos receptivos a tu palabra y permite que sobre todo, Señor, podamos vivirla, Señor, ser entendidos para llevarla a la práctica. Usa mi vida, quita toda palabra que no provenga de ti y sé tú hablando hoy a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones a cada uno de los que sobreviven todavía a estas horas, a los trasnochadores. Hoy nos toca leer Hebreos 8. Hebreos 8, y bueno, pues hemos estado viendo en este libro de Hebreos cómo Jesús viene a ser ese sacerdote que de alguna manera, ¿no? Ahora sí que ha venido a cubrir toda esta parte de lo que viene siendo un rey. Ayer, ¿no? El pastor ya nos decía, ¿no? El rey, el sacerdote. Cómo de alguna manera en Jesús se viene a simplificar todo esto, y a veces se dice fácil, pero sin duda, pues todo lo que Jesús vino a hacer, ¿no? Es que por Él podemos aún tener esa gracia y ese acceso directo al Padre. Y bueno, pues hoy vamos a estar meditando justamente, vamos a seguir hablando un poquito sobre esto, ¿no? Jesús como sacerdote, pero al título del devocional de hoy le puse el nuevo pacto, porque en este capítulo de Hebreos nos va a hablar y nos va a recordar justo de ese nuevo pacto que hay a través de Jesús. Así que te voy a pedir que prepares tu Biblia si estás en casita, porque no hay como ir leyendo la palabra, y que vayamos meditando en ella. El versículo 1 dice así. Bueno, en la Reina Valera 60 tiene este título: el mediador de un nuevo pacto. Y el versículo 1 nos dice de esta manera: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Y a quién se refiere cuando habla del sumo sacerdote? Nada más y nada menos que a Jesús mismo. Jesús como ese sacerdote. Pero justo cuando estaba estudiando y estaba leyendo para este capítulo, un comentarista hacía un comentario que realmente llamaba mucho mi atención. ¿Sabes por qué? Porque el versículo dice: el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y parte de lo que revisaba es que justo en la antigüedad los sacerdotes, ¿sabes qué? Cuando entraban al templo no podían sentarse. No había un lugar para sentarse. Y entonces aquí es como y entonces Jesús sí llega y se sienta y a la diestra, dice, del trono de la majestad. Pero ¿sabes por qué? Porque en aquel entonces los sacerdotes no era un trabajo terminado, tenían que seguir intercediendo a favor del pueblo. Pero ¿sabes qué? Cuando habla de Jesús puede sentarse a la diestra de la majestad, es porque
ha terminado todo el trabajo. O sea, Él ya vino a hacer lo que tenía que hacer y Él ha terminado. Entonces, es como con esa tranquilidad puede ir y sentarse a la diestra de la majestad, o sea, a la diestra de su Padre. Y dice el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, el tabernáculo obviamente tiene que ver, y el santuario, ¿no? Tiene que ver con esta, algunos dicen, ¿no? Como hablando de la iglesia, ha levantado a la iglesia, pero algunos realmente mencionan que hacen más referencia a esta parte celestial. Es decir, el tabernáculo en su momento fue como parte de ese templo que se levantó para adorar a Dios. Entonces, ahora Jesús está en el tabernáculo celestial, es decir, está acabado ya esta parte, dice, y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y entonces justo se refiere a esta parte, a algo que hizo Jesús. No fue un tabernáculo hecho por manos de hombre. Entonces algunos mencionan que puede referirse a la iglesia como tal, a la iglesia que Jesús ha levantado, pero otros también mencionan que puede referirse a la parte celestial, a ese lugar, ese santuario donde Jesús hoy habita. Y dice el 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y entonces, en estos versículos, ¿qué es lo que podemos rescatar? Y aquí nos los está diciendo ya. Si Jesús, de alguna manera, siguiera aquí en la tierra, seguiría quizá ofreciendo sacrificios como se ofrecían. ¿Qué tenía que pasar antes? Los sacerdotes tenían que matar un cordero o de acuerdo, ¿verdad?, a la economía y de acuerdo al pecado, ofrecían quizá una paloma, ofrecían un cordero, y entonces se derramaba la sangre. Cuando nos habla de esto, es que Jesús mismo, ¿sabes qué vino a hacer ya? Él mismo vino a derramar su sangre. Él mismo se ofreció como ese cordero. Y entonces ahí es que Jesús mismo ya vino y se ofreció como esa ofrenda. Y entonces ya no fue según la ley, según lo establecía la ley, sino, ¿sabes qué? Jesús vino y se ofreció a sí mismo y ahora es según la gracia. En su momento lo hacían para, digámoslo así, para curar culpas, ¿no? De alguna manera la ley señalaba el pecado que la gente cometía, pero ahora Jesús, como nuestro sacerdote, lo que hace es venir y morir por ti, por mí como pecadores, y ahora no es bajo la ley. Ahora, ¿sabes qué fue? Bajo la gracia, bajo ese amor que Jesús, como el sumo sacerdote, nos vino a mostrar. Y entonces, aquí la parte importante es que tú y yo debemos empezar a valorar esta parte, mi amada iglesia, de ya no vivimos bajo esos, digámoslo así, como esos reglamentos o esos mandamientos que estaban bajo la ley y que de alguna manera la gente tenía que seguir ofreciendo ese sacrificio y llevándolo al sacerdote para que pudiera ser ese mediador entre los hombres y Dios. Moisés, por ejemplo, fue un mediador que intercedía a favor del pueblo delante de Dios. Ahora Jesús mismo es nuestro mediador. Jesús mismo viene y se ofrece como ese sacrificio. Y entonces en nosotros de verdad debe haber ese agradecimiento de decir gracias, Jesús, por ser tú el mejor y máximo sacrificio que se pudo haber entregado por amor a nosotros. Y dice el versículo 6, pero ahora
tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Qué mejor pacto que el mismo Jesús? ¿Qué mejor mediador que el mismo Jesús? ¿Y sabes qué nos dice? Sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque las promesas que Jesús ya nos ha dejado en su palabra, sí o sí, se van a cumplir. Y entonces, en esta parte es donde nosotros tenemos que de verdad valorar y decir, o sea, qué mejor mediador, qué mejor pacto, qué mejor promesa que tener las mismas promesas que Dios ya ha dado para nosotros. Y dice el versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles, bueno, aquí en este versículo 7, obviamente cuando nos habla, ¿no? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, esos sacrificios que ellos ofrecían, ¿no? Aún así, era para resaltar, digámoslo así, el pecado que ellos de alguna manera habían cometido, ¿no? En la naturaleza del hombre de buscar, ¿no? De alguna manera cosas nuevas y buscar justificarse, pero aquí nos está diciendo, ciertamente si no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Y quién es ese segundo, no? Justo Jesús, que viene a renovar. Por eso es el nuevo pacto, porque de alguna manera Dios antes había hecho pactos con el hombre, pactos con Moisés, pacto con Abraham, pacto con David, pero en medio de todos esos pactos, el mejor pacto que hoy podemos incluso tú y yo estar disfrutando es Jesús mismo, ese nuevo pacto o segundo pacto como aquí le llaman, pero que en realidad es este nuevo pacto que viene hoy a nosotros a redimirnos. Y luego, a partir de este versículo 8, cuando dice, porque reprendiéndolos dice, aquí está haciendo referencia a versículos que se retoman en Jeremías 31. Tiene que ver estos versículos con Jeremías 31. Y dice así, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y entonces, de verdad, yo cuando leía esto, mi amada iglesia, yo decía, Dios, o sea, imagínate, mi amada iglesia, si tú y yo en la actualidad siguiéramos siendo juzgados bajo la ley. Yo creo que muchos de nosotros ya hubiésemos muerto apedreados, ¿no? Muchos de nosotros quizá, no sé, ya ni siquiera tendríamos cuota para estar pagando los corderos. Pero ¿sabes qué? Aquí en estos versículos está recordando estas palabras de pactos que hizo Dios con el hombre y que de alguna manera justo dice, algunos se olvidaron de esos pactos que yo hice. Pero en este nuevo pacto, ¿sabes qué es lo que está diciendo Jesús? Justo vuelve a decir,
yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y entonces, imagínate, te está diciendo, yo seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Jesús, que viene como ese nuevo pacto, Jesús que viene ahora como ese sacrificio vivo que Él mismo viene a entregarse, hoy dice, no me acuerdo yo de tus pecados, no me acuerdo yo de tus iniquidades. Y entonces termina este versículo 13 justo, ¿no? Al decir nuevo pacto, es porque ha dado por viejo el primero. Es decir, queda anulado todo eso y hoy tú y yo, mi amada iglesia, ciertamente ya no vivimos bajo la ley. Hoy estamos viviendo bajo este nuevo pacto que es Jesús mismo. Hoy estamos viviendo bajo la gracia. Y entonces dice, ya lo que se envejece, a poco tiempo, ¿no? O próximo quedará a desaparecer. En Jesús, nuestro pasado está anulado. En Jesús, mi amada iglesia, no hay condenación. Él ha venido como nuevo pacto a redimirnos. Como nuevo pacto, mi amada iglesia, ha venido a darnos una nueva oportunidad. Nos ha venido a dar libertad. Nos ha venido realmente a rescatar, ¿no? Y entonces a entregarse a Él mismo, ¿no? Entonces, te voy a dar rapidísimo algunos puntos, o sea, así muy rápido, porque realmente son muchos, pero mira, voy a rescatar solo unos. Entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por ejemplo, decía, el antiguo pacto fue instituido en el monte Sinaí. ¿A través de quién? A través de Moisés. El nuevo pacto en el monte Sión. ¿A través de quién? A través de Jesús. Otro punto. Los mediadores. En el antiguo pacto, Moisés fue un mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Ahora tenemos a Jesús mismo como nuestro mediador. Recuerda que Él también intercede por ti y por mí ante el Padre. Él es nuestro mediador. En el antiguo pacto se demandaba un pacto de obras. Y te digo que en el nuevo pacto ya no es por obras. Porque la obra está completada. Porque tú y yo ya no tenemos que hacer nada. Porque Jesús ya vino a hacerlo todo. Realmente nosotros solo estamos por gracia, mi amada iglesia. Jesús vino ya en la cruz del Calvario a completar esa obra máxima. Ahora, en el antiguo pacto, justo se tenían que dedicar animales, derramar esa sangre sobre el animal. ¿Para qué? Sacrificar el animal y la sangre, ¿no? Ser rociada sobre el pueblo. En el nuevo pacto, Jesús mismo derrama su sangre. Y entonces, hoy, su sangre nos cubre. En el antiguo pacto, mi amada iglesia, por ejemplo, dice, en el antiguo pacto nos representaba Moisés al pueblo como ese sacerdote. Hoy en día no solo es sacerdote, es un sumo sacerdote que nos representa. Y entonces así podría seguirte mencionando, ¿no? Algunas diferencias, ¿no? Entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? En el antiguo pacto el objetivo era descubrir el pecado de la persona, condenarlo y de alguna manera, ¿no? Señalar su falta y bueno, con la intención de sí, llevar, interceder ante Dios, pero a través de ese cordero. Hoy, en el nuevo pacto, ¿sabes qué? Jesús nos declara su amor, nos declara su gracia, nos declara su misericordia. Hoy, en el nuevo pacto, Jesús lo único que hace es llamarnos al arrepentimiento y Él va a estar dispuesto a perdonar nuestros pecados. Ya no tenemos que hacer más, mi amada iglesia, más que realmente vivir en una vida de arrepentimiento, vivir valorando y reconociendo
ese nuevo pacto que es Jesús mismo. Ojalá tú y yo, mi amada iglesia, valoremos. Y que entonces tú y yo no tomemos en poco esto que la palabra en Hebreos nos está diciendo, que Él será nuestro propicio a nuestras injusticias y nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras iniquidades, porque Él es el nuevo pacto. Valorémoslo, mi amada iglesia. Ciertamente mientras estamos aquí en la tierra, no estamos exentos de fallar. Será una lucha constante de todos los días. Pero que tú y yo, mi amada iglesia, realmente lo hagamos, ¿no? Con esa intención de decir, Señor, quiero vivir para ti. Señor, no quiero ir y pecar con toda esa alevosía y ventaja. No quiero vivir en iniquidad, sino ayúdame a valorar ese nuevo pacto que es Jesús mismo y esa gracia en la que hoy podemos vivir. Y es algo en lo que nosotros tenemos que entender, mi amada iglesia, que debemos vivir. Que si aún en nosotros quizá quiera haber actitudes del nuevo pacto, juzgando, señalando, condenando las faltas del otro, solo recuerdes que tú y yo estamos viviendo en el nuevo pacto. Que ya no estamos en el viejo pacto. Que vivimos en el nuevo pacto donde no somos señalados y donde Jesús te dice, yo no me acuerdo más de tus pecados ni de tus iniquidades. ¿Quiénes somos nosotros entonces para llevar el recuento de aquel que nos ha fallado? ¿Quiénes somos nosotros, mi amada iglesia, para juzgar a aquel que falla? Si Dios no lo hace con nosotros, ¿por qué lo tendríamos que hacer nosotros con aquellos que de alguna manera quizá nos han lastimado? A que Dios nos ayude a reconocer de verdad la gracia que Jesús ha tenido con nosotros y que hoy, mi amada iglesia, tú y yo podamos valorar todo lo que Él ha venido a hacer. Ya no nos condena más ni nos juzga conforme a la ley, sino hoy nos ama con ese amor sin medida. Hoy solo vivimos por su gracia. Oremos. Dios, gracias porque podemos meditar en tu palabra. Que nunca se me olvide, Dios, lo que tú has venido a hacer a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, porque tú ya no nos juzgas y no nos condenas conforme a la ley, conforme a ese antiguo pacto, sino ahora tú vienes a hacer ese nuevo pacto y justo nos recuerdas que, Señor, no nos condenas más, no mirarás nuestros pecados y nuestra iniquidad, sino hoy solo podemos vivir por tu gracia, por tu amor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no abusar de ello. Que cada día, Señor, en nuestro corazón haya gratitud, que podamos corresponder a ese amor, que podamos corresponder, Señor, a todo lo que tú has estado dispuesto a darnos, Señor. Entendemos que no es por obras hoy, que solo es tu gracia la que nos mantiene en pie, Señor, pero que con nuestros actos en el día a día también podamos, Señor, demostrarte amor, que es lo que tú esperas de nosotros. Como tú dijiste, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Señor, y sabemos que aún nos falta mucho, pero encuentra una iglesia, Señor, que te ama, una iglesia que valora este nuevo pacto, que valora, Señor, ese sacrificio, que valora esa entrega de amor. Señor, gracias por todo lo que has venido a hacer por nosotros. Gracias, Jesús. Encuentra un amor correspondido en nuestro ser. Para ti, Señor, en el día a día. Y ayúdanos, Señor, a vivir agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amada iglesia. Nos vemos mañanita para continuar con nuestro devocional. Descansen.